Hola jóvenes, buenos días, esperando que se encuentren bien. Y pues nada, empezaremos con nuestra materia de química. La clase pasada estuvimos viendo acerca de los dos tipos de mezclas, mezclas homogéneas y heterogéneas. Quedamos que las homogéneas son aquellas en las que sus componentes no se distinguen. Por ejemplo, agua y alcohol. No podrías decirme dónde está el agua y dónde está el alcohol porque se mezclan perfectamente. Otro ejemplo, no sé, refresco con algún colorante. El colorante está en estado sólido, pero al momento de revolverse con el refresco, pues nada, no podríamos distinguir cada una de las partículas, ¿sale? Am, también vimos mezclas heterogéneas, que son aquellas en las que sus componentes sí se distinguen de manera muy fácil, por ejemplo, el agua y el aceite, que es el ejemplo más común. Em, Podemos distinguir claramente cada uno de sus elementos y, no sé, un frutero, por ejemplo, sería también una mezcla heterogénea, podemos distinguir cada una de las frutas que lo conforman. Entonces, así es como funcionaría lo que vimos en la clase pasada. Vimos de la misma forma distintas maneras de separar estas mezclas. Hay procedimientos específicos para separar mezclas homogéneas de las mezclas heterogéneas. Así que, pues nada, empezaremos entonces con una actividad que va muy correlacionada a lo visto la clase pasada. Para ello necesito que dibujes el siguiente cuadro. Te recomiendo que esperes a que termine de dibujarlo para que tú cheques más o menos las proporciones que necesitarás, ¿sale? Bien, el cuadro que te solicito es más o menos de esta forma y en el primer recuadro utilizaremos para colocar las mezclas siguiente, tipos de mezclas, y el tercer recuadro será llenado con este nombre, método para separarla. ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo te voy a dar una lista de diferentes combinaciones o mezclas. Tú me vas a decir qué tipo de mezcla es, si es homogénea o heterogénea. Y por último me vas a decir qué método vamos a utilizar para separarla. Ojo con una característica aquí. Si me dices, por ejemplo, que es una mezcla homogénea, debes de buscar en tu listado de mezclas homogéneas cuál es el más adecuado para separarla. Usualmente cometen el error de decirme, pues es una mezcla homogénea y voy a utilizar el método de decantación, por ejemplo, para separarla, lo cual de primera mano está mal. ¿Por qué? Porque la decantación no es un tipo de separación de mezcla homogénea, es heterogénea. Entonces, debe haber una relación entre el tipo de mezcla y el método que utilices para separarla. ¿Sale? Aguas con eso. Bien, empezamos entonces. Te voy a ir diciendo los tipos de mezclas y tú los vas escribiendo acá para que no nos tardemos tanto. Mezcla primero, aquí, tierra y agua. Segundo, aceite y vinagre. Siguiente, tercero, azúcar y agua. Siguiente mezcla,
sopa de pasta. Siguiente mezcla, piedras y lentejas. Siguiente mezcla, agua de mar. Siguiente mezcla, limadura de hierro y aserrín. Siguiente mezcla, sangre y lípidos. Siguiente mezcla, canicas de diferentes tamaños. Y por último, café y agua. ¿Sale? Entonces, esos son todas las mezclas que eh, que estarás trabajando. Recuerda, tipo de mezcla me vas a decir si es homogénea o heterogénea y el método para separarla, cuál del listado que vimos es el más adecuado para hacer esta separación. ¿Sale? Eh, Ponle pausa a este video y haz tu actividad. Cuando termines de hacerla, me la mandas por WhatsApp. Una vez que te la revise, puedes continuar con el resto del video, ¿sale? Así que mientras yo continúo con este video, ¿sale? Como siguiente tema tenemos los tres estados de la materia. Bien, dentro de los tres estados de la materia, los más comunes y los que nosotros vamos a estar trabajando son estos tres: sólido, líquido y gaseoso, ¿sale? Hay otros estados de la materia, pero que son extraterrestres, es decir, que están fuera de nuestro planeta. No quiere decir que sean de alguna vida inteligente o algo por el estilo, ¿vale? Es simple y sencillamente que van más allá de nuestro planeta, que no se encuentran de forma natural en nuestro planeta. Por ejemplo, lo que es el plasma y el condensado cuántico, pero bueno, esa es otra historia. Los tres estados de la materia son esos que tenemos aquí: sólido, líquido y gaseoso. El estado sólido, como pueden ver aquí en esta imagen, tiene una forma y volumen constante o definido, ¿sale? Es decir, tiene una característica y una elementos que lo definen de manera exacta. El estado líquido, sus moléculas fluyen de manera libre, pero conservando el mismo volumen. Y por último, el estado gaseoso, el cual no tiene ni forma ni volumen fijo. Esto se da porque sus moléculas se comportan de esta manera, así como están los cuadritos de acá. ¿Sale? Ya tú sabrás cuál de las dos imágenes realizas en tu libreta, pero trata de hacerlo lo mejor posible. Como te puedes dar cuenta, aquí en el estado sólido mantienen esa forma específica porque sus moléculas, que son cada una de estas bolitas que vemos aquí, están muy juntas unas a otras, entonces eso permite al material sólido darle dureza y darle esa consistencia. En tanto, el estado líquido, sus moléculas están más separadas unas de otras, por lo tanto es que el estado líquido tiende a cambiar de forma dependiendo del recipiente en el que esté. Y por último, el estado gaseoso, en donde sus moléculas viajan libremente por todo el material que les contenga. Si yo lo contengo solamente en un recipiente, solamente se quedarán acá, pero si yo destapo ese recipiente, viajarán de manera libre por todo el entorno que les rodea, ¿sale? Y esta es la otra imagen en donde igual se ven cada una eh, de las interacciones entre las moléculas, ¿sale? Están
especificadas de esta manera. El estado sólido, sus uniones son muy fuertes, por lo tanto, tienden a conservar la dureza y la forma. En tanto, el estado líquido son un poco más moldeables, entonces por eso es que toman diferentes formas, y el estado gaseoso, si te das cuenta, están separadas entre ellas, por eso es que pueden viajar libremente. Se les realiza cualquiera de estas dos imágenes y continúa. Estos tres estados de la materia tienen características específicas, ¿sale? Volumen es la cantidad de materia que va a haber en un determinado espacio, y puede tener esta otra característica que es la forma. El estado, cuando un elemento se encuentra en estado sólido, tiene un volumen definido, es decir, siempre va a tener la misma cantidad de materia, ¿sale? Y imagina que lo tengo en un recipiente, un cubito de hielo. Así yo lo pase en un recipiente muchísimo más grande, este cubo de hielo mantendrá o conservará la forma que este tiene, ¿sale? Así yo lo pase para acá, el cubo. No va a importar, siempre va a mantener esa misma forma o ese mismo volumen, ¿sale? A eso se refiere con que el estado sólido tiene un volumen definido. Entonces le vamos a poner una palomita. ¿Volumen definido? Sí. Luego, el estado líquido, igual. Independientemente de que esté el vaso de agua en recipientes mucho más grandes, esta misma cantidad de agua es la que va a estar en el otro recipiente, es decir, su volumen o cantidad no va a variar. Entonces también tiene un volumen definido. Y por último, el estado gaseoso. Imagina que tengo helio, que es un gas, aquí. Si yo lo paso a un recipiente más grande, este va a tomar todo el recipiente. Entonces, el estado gaseoso no tiene un volumen definido. Le vamos a poner que no tiene un volumen definido. El estado sólido tiene una forma definida. Un cubo de hielo siempre va a ser un cubo de hielo, a menos que se derrita, pero eso ya sería estado líquido, ¿sale? No sé, el teléfono que tienes ahora en la mano, tu libreta, etcétera, siempre va a tener esa forma. Entonces, el estado sólido tiene una forma definida. Luego, el estado líquido no va a tener una forma definida. Si yo lo pongo en un recipiente ondeado, va a tomar la forma del recipiente ondeado. Si lo pongo en un recipiente plano, va a tomar la forma del recipiente plano, ¿sale? Entonces, el estado líquido no tiene una forma definida. Y el estado gaseoso, pues nada, lo mismo. Como sus moléculas están vagando por todo el lugar que lo contienen, entonces tampoco va a tener una forma definida, ¿sale? Espero haya quedado claro estas dos características de estos tres estados de la materia. Y bien, el último tema que nos corresponde ver por hoy son los cambios en los estados de la materia. Cuando tenemos, por ejemplo, un cubito de hielo y lo dejamos al aire libre o a la intemperie, este tiende a derretirse. Entonces,
pasó del estado sólido al estado líquido, ¿cierto? Y lo único que decimos, es que se derritió. Pero en química, estos cambios en la materia o en los estados de la materia tienen un nombre específico, que obviamente no es derretimiento, ¿sale? Entonces, igual, por ejemplo, cuando tenemos una botella con agua y la queremos meter al congelador y solamente decimos, pues se congeló cuando pasó del estado líquido al estado sólido. Decimos, solo se congeló. Pero no, también tiene una forma específica de llamársele, ¿sale? Y son los que vamos a ver ahora. Para ello necesito que dibujes la representación de un estado sólido, líquido y gaseoso de la forma siguiente. Al gaseoso lo vamos a representar con un globo. Al estado líquido no nos complicaremos y lo representaremos con un vaso con agua. Y al estado sólido con un cubo de hielo. No me agrada mi cubo de hielo. Listo. ¿Sale? Entonces son la representación de los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Empezaremos por saber cómo se llama el cambio del estado sólido al estado gaseoso. De aquí a acá le vamos a llamar sublimación. Cuando se dé un cambio del estado gaseoso al estado líquido, le vamos a llamar licuación. Y cuando el cambio se dé del estado líquido al estado sólido, le vamos a llamar solidificación. ¿Sale? Ahora, estos cambios en los estados de la materia pueden suceder al revés, que sea del estado, por ejemplo, gaseoso, ahora que cambia al estado sólido, va a tener una forma particular de llamársele. Cuando se dé el cambio del estado gaseoso al estado sólido, le vamos a llamar condensación. Cuando el cambio se dé del estado sólido al estado líquido, le vamos a llamar fusión. Y cuando el cambio se dé del estado líquido al estado gaseoso, es decir, si te das cuenta, las flechas ahora van en sentido contrario, le vamos a llamar vaporización. ¿Vale? Así que, bien, entonces, esos serían los cambios que se darían en cada uno de los estados de la materia. ¿Sale? Así que espero no hayan quedado dudas y si tienes alguna duda, ya sabes, comunícate conmigo por WhatsApp y lo estaremos resolviendo, ¿sale?
Em, pues nada, toma tus apuntes lo mejor posible y nos leemos por WhatsApp.